Querido deportista, bienvenido al segundo episodio del Desafío de Mentalidad Ganadora. Te saluda Diego y durante este desafío te estoy mostrando el camino exacto de cómo puedes obtener una mentalidad ganadora para llevar tus resultados deportivos al siguiente nivel en este 2023. Esto lo vas a poder hacer independientemente del tiempo del que dispongas, tu nivel actual, el deporte que practiques, tu país o tal vez la edad que tengas. En el episodio de hoy te voy a contar cuál es la mentalidad que te permitirá ganar en este 2023. ¿Cuál es el impacto que va a generar en tu carrera deportiva y cómo es posible que la puedas implementar? Pero antes de iniciar, permíteme mostrarte cómo es esto posible de la voz de algunos de mis estudiantes deportistas. Estuvo increíble, profe, porque logré meter algunos goles. De hecho, logramos ganar el ejercicio mi compañero y yo, y nunca había hecho eso de cabeza. O sea, no sabe, me emocioné un montón. Pude ver mejores resultados en cuanto a campeonatos, titularidades en el equipo adulto, que era algo que me costaba mucho antes, ya que sentía que estaba pegado. Pero después cuando yo oigo que llaman mi nombre de máximo encestador, digo como, o sea, en verdad que el trabajo sí da resultados. A diferencia del campeonato que competí antes, realmente fue una sensación muy bonita, porque sentí que disfrutaba la competencia, lo sentía con pasión, con fuerza. Gané la medalla en pareja y la medalla de plata la gané en individual. Donde estábamos en la mitad en la del curso, y algo que me marcó fue una frase que dijo el coach, que las oportunidades no llegan, sino que hay que buscarlas. Entonces, a raíz de eso, me puse a pensar y todo, y decidí enviarle el video a muchos equipos. Entonces en eso me respondió el Houston Dynamo, y ellos me manifestaron que les había gustado el video, que les gustaría ver si yo podría hacer una prueba. Entonces llegué, y lo primero era dos días de prueba. Luego de esos 2 días, a ellos les gustó y dijeron que me iban a probar más tiempo en el último día, y me dijeron que había quedado en el equipo. En poco tiempo me cambiaste la forma de pensar y los resultados llegaron. De no ser citado, pasé a ser citado, a estar en el banco, a entrar de a poco y terminé siendo titular. Y pues todo el mundo esperaba que yo perdiera, a que no me fuera bien, pero al final pues sorprendí y me fue bien y gané. Pero ni siquiera estaba pensando en ganar, sino simplemente estaba disfrutándolo, estaba gozándolo. Para asegurarme de que tengas claridad acerca de lo que hemos trabajado hasta el momento, permíteme revisar lo que vimos en el episodio anterior. En el primer episodio te mostré cómo es posible que personas comunes puedan llegar a resultados que la mayoría de las personas jamás se hubieran imaginado. Te mostré también el impacto que tiene la mente en el obtener o no la victoria, y cómo la mayoría de veces esto pasa sin darnos cuenta. Además, revisamos cuál es el estado óptimo en el cual un deportista logra sacar lo mejor que tiene dentro y de esta manera aumentar drásticamente sus posibilidades de ganar. Te mostré también cuáles son los errores principales que nos limitan a la hora de ganar al desconocer cómo comunicarnos con la mente subconsciente para reprogramarla, y el motivo por el cual, lejos de controlar nuestra mente, es ella quien nos controla a nosotros cuando no la entrenamos. Algo que los mejores de la historia usan a la perfección para dominar sus respectivos deportes sin depender del talento. Si no asististe al episodio 1, mi recomendación es que salgas de este video y lo veas primero, porque si no lo haces, quizá muchas de las cosas que veamos hoy no tengan sentido para ti. Todo este desafío está estructurado de forma progresiva y por eso también vas a tener un día adicional para asistir al episodio que te haya hecho falta. Antes de comenzar, permíteme darte las gracias. He recibido una enorme cantidad de mensajes por interno, de comentarios por la comunidad y de correos electrónicos. Permíteme mostrarte algunos. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. El recibir tantos mensajes de apoyo y agradecimiento me llena de verdad de felicidad y gratitud. Ya estamos camino de los 6.000 deportistas de toda Latinoamérica y de cerca de 30 deportes quienes se han registrado a este evento. El episodio 1, cada segundo tiene más y más visualizaciones y de hecho durante esta jornada alcanzamos los 15.000 seguidores en Instagram. La comunidad de Telegram además ya sobrepasó los 500 deportistas comprometidos con sus resultados. De verdad que muchas gracias. Bueno muchachos, llegó la hora de comenzar con todo el contenido para esta clase. Así que a partir de este momento, preparen su libreta de apuntes y desde ahora los desafío a mantener una alta concentración, cuestión de que comiencen a tomar un control profundo de sus mentes.
El tiempo me ha demostrado que en general un deportista jamás da lo mejor de sí mismo. Y en mi eterna búsqueda por simplificar el conocimiento para que pueda atravesar tantas capas de resistencia mental que desarrolla un deportista a través de su carrera deportiva, encontré un día una historia que relata el por qué no damos lo mejor casi nunca y la adapté para que puedas verte reflejado o reflejada y desde este momento te comprometas con esa búsqueda por algo que yo llamo el aprovechamiento de tu potencial como ser humano deportista. Cuenta la historia que iban camino a una competencia el entrenador y su deportista. Al aproximarse al escenario donde se iba a llevar a cabo una competencia importante, se encontraron con un mendigo. Este mendigo estaba sentado en una vieja caja de madera quien les dijo suplicando: una monedita, una monedita. El entrenador, quien ya tenía mentalidad ganadora, le contestó: ¿y ya revisó en su caja? El mendigo, al escuchar esto, exclamó: ¿pero qué puede haber en esta vieja caja de madera en la que he estado sentado durante años? El entrenador y aquel deportista continuaron su camino y justo cuando estaban a punto de entrar al escenario, escucharon unos gritos, lo cual llamó su atención. Voltearon a mirar y era aquel mendigo gritando: ¡soy rico, soy rico! Pues luego de haber escuchado al entrenador, se quedó pensando en la caja y por supuesto dudó en revisarla. Total, que iba a contener una vieja caja de madera. Pero aquel entrenador había sembrado esa incertidumbre que lo motivó a revisar. Total, no tenía nada que perder. Al abrir la caja, estaba repleta de billetes y monedas. Y efectivamente, había encontrado algo que estaba buscando desde hace mucho tiempo en otras personas. Atención a la conclusión de esta historia, porque cuando la escribí y la relaté por primera vez no pude evitar que brotaran lágrimas de mis ojos. El deportista, al entrar al escenario deportivo, le pregunta al entrenador: ¿cómo supiste que él tenía ese dinero dentro de esa caja? El entrenador le respondió: yo no lo sabía, pero lo que me ha enseñado el deporte es que todos, absolutamente todos, tenemos un gran poder escondido, del que la mayoría de veces nunca nos damos cuenta porque nadie nos enseña dónde buscarlo y que en especial en el caso de los deportistas siempre tendemos a buscarlo afuera de nosotros, pero que en realidad lo tenemos dentro. Querido deportista, muy probablemente tú y yo seamos los protagonistas de esta historia. Imaginarás que quizá yo soy el entrenador y tú el deportista, pero no. Ambos somos el mendigo. No podemos dar lo mejor de nosotros mismos porque no nos han enseñado a buscar en el lugar apropiado. Cuando conocí esta información y comencé a ver las cosas de esta manera, mi vida y mi carrera deportiva cambiaron para siempre. Y nació el compromiso profundo y sincero de convertirme quizá en ese detonante que necesitas para ver tu carrera deportiva de otra manera. A lo largo de muchos años de investigación y experiencia en todo tipo de niveles y competencias, me he hecho 3 preguntas. ¿Qué características tiene una carrera deportiva ganadora? Y ya sabiendo la importancia de la mentalidad, ¿cuál es el tipo de mentalidad que te lleva a este tipo de carrera y cómo la implementas? Por eso a partir de este momento vamos a desarrollar esas 3 preguntas. Para hablar de una carrera deportiva ganadora, he identificado una serie de cosas que me han parecido muy interesantes. Primero, es muy común ver a deportistas que ganan y no se sienten completos, plenos, tranquilos, en paz. Y siempre me ha llamado la atención, ¿por qué pasa esto? Si se supone que tienen lo que todo el mundo quiere y cuando lo consiguen no parece suficiente. Entonces esto quiere decir que existe algo más allá de ganar o perder. Algo que no es tan evidente y que marca la diferencia entre quienes finalizan una carrera y se arrepienten de muchas cosas o sienten una inmensa frustración de no haber llegado tan lejos como querían. Entonces identifiqué, luego de analizar tanto a los mejores de la historia como a deportistas comunes, que existen 3 elementos fundamentales que te permiten lograr una verdadera victoria. El primero son los resultados. Parece evidente porque es lo que todos queremos, ¿no? Ganar. Pero en el fondo de los resultados no es el ganar por ganar, es lo que implica ganar. Esos resultados verdaderamente se disfrutan cuando cuestan. Piensa conmigo a ver si esto tiene sentido para ti. ¿De qué sirve ganar si al frente no tienes oposición, rivalidad, incomodidad, obstáculos, barreras, etcétera? Quien haya ganado así se habrá dado cuenta que la mente te dirá: ¿y ya? ¿Eso es todo? ¿Ahora qué sigue? Entonces hay un factor determinante, el cómo fue el camino hacia esa victoria. Porque a mayor dificultad, mayor emoción cuando obtienes esos resultados que tanto querías. Entonces aparece un elemento llamado el cómo. Tu mente se va a conectar mucho más con un cómo poderoso que con un cómo mediocre. Y ojo, dije conectar, no desear. ¿Qué te quiero decir con esto? La mente quiere ahorrar energía y le parece más fácil ganar sin hacer nada o haciendo muy poco. Pero la única manera en que se va a sentir involucrada realmente es cuando el cómo es difícil. Y cuando me refiero a involucrada, hablo de que te brinde todos los recursos que tiene para tratar de obtener la victoria. Acá es cuando aparece la palabra motivación. Una de las profundas fuentes de motivación de un deportista es el crecimiento o la evolución. Recuerda aquellos momentos en los que pareces estancarte en tu carrera deportiva.
no avanzas. Y en general no sabes por qué, pero sabes que no te sientes bien. Y adivina por qué te sientes así. Pues porque no estás avanzando. Un deportista que no crece se desmotiva. Y este es el significado más profundo de que el primer elemento de una carrera deportiva ganadora es que tengas resultados. Porque serán el reflejo más tangible para que tu mente pueda ver que está en el camino de la evolución. Cualquiera se quedaría con este primer elemento, es decir, con el ganar visto desde el punto de vista del resultado. Pero el tiempo me enseñó que pese a que es un factor importante, quienes solo logran esto, aún así experimentan frustración al final de sus carreras. Entonces por eso encontré los otros dos elementos esenciales para una carrera deportiva ganadora. El segundo es la satisfacción. La satisfacción implica irte en las noches a dormir con la paz de haberlo dado todo. Implica que tienes la tranquilidad de saber que ganaste sin perderte a ti mismo como ser humano. Es decir, sin pasar por encima de tus valores, de tu integridad, de quién eres realmente como persona. Es la satisfacción que te permite gozar de la victoria con alegría, pero en calma. Y esto se logra cuando no te permites que un resultado te defina como persona. Es decir, que no te sentirás exitoso o fracasado luego de finalizar una competencia porque sabes que hay una realidad en el deporte. No controlas el resultado, ni el oponente, ni el árbitro, ni el escenario, ni a tus compañeros, incluso ni a tu familia. Solo controlas tu propio rendimiento. Y lo que al final se muestra como un marcador o una tabla de medallas es simplemente un producto de algo muy complejo que a la mayoría de nosotros nos dijeron que significaba éxito o fracaso. Piensa conmigo, ¿quién experimenta más satisfacción? ¿Aquel que tiene todos los recursos y gana? ¿O aquel que tiene muy pocos recursos y llega de segundo? Mi respuesta es no se sabe. Quizá te sorprenda mi respuesta, pero todo depende del grado de aprovechamiento de tus capacidades. ¿Recuerdas la historia del mendigo? En general desaprovechamos nuestras capacidades. Entonces, puede que tenga más posibilidades de sentir esa satisfacción el que llegó de segundo. Pero lo cierto es que el grado de satisfacción no lo puede definir alguien externo a ti. Y esa es una de las grandes trampas del deporte. Definirte basándote en lo que otros piensen. Esta es una de las razones fundamentales para que un deportista se sienta mal. Y es que alguien defina por ti lo que vale la pena ganar. De lo que te hablo es algo que únicamente tiene vida cuando lo sientes, cuando fluyes, cuando experimentas conexión, cuando algo muy dentro de ti te dice, wow, mira la clase de deportista y de persona en la que me he transformado. Comencé en este punto y al mirar atrás es increíble por todo lo que has pasado. Lo que te acabo de describir es lo que he aprendido de los más grandes deportistas de sus carreras cuando en sus últimas entrevistas por allá les preguntan por su carrera deportiva y ves ese brillo en sus ojos que solo lo tienen quienes han alcanzado ese grado de satisfacción. Y el tercer elemento se llama significado o propósito. ¿Qué quiere decir la última y no menos importante característica de una carrera deportiva ganadora? Que el deporte tiene una esencia que a menudo olvidamos. Recuerdo mucho cuando estaba en cuarto semestre de entrenamiento deportivo y era la primera sesión de una clase que se llamaba Cátedra Olímpica. Al escuchar ese nombre, mi mente decía, qué pereza esa clase. Ha de ser una de esas materias de relleno que te obligan a ver. Recuerdo mucho que la profesora llegó, se presentó y a continuación comenzó a relatar la historia de los Juegos Olímpicos. Y mi forma de ver el deporte cambió a partir de ese momento. Solo bastó entender una idea que me estalló la cabeza. El espíritu más profundo del deporte, desde su creación, fue exaltar a aquellas personas que fueran capaces de superar los límites del ser humano promedio. Todo esto para inspirar a otras personas a superar sus propios límites. Entonces lo anterior solo me lleva a decirte hoy que cuando hablo de sentido y propósito, significa que un deportista ganador entrega y comparte algo de lo que el deporte le dio con otras personas. Porque entiende que es la esencia del deporte, el impactar, el inspirar, el motivar, el alegrar, el dar, el construir, el representar, el luchar por una causa común que siempre es más grande que nosotros mismos. Cuando me hice profesional, escuché de aquel entrenador que te mencioné en el primer episodio que me introdujo al entrenamiento mental lo siguiente: pertenecemos al mundo del espectáculo, somos artistas, creemos que somos los protagonistas, pero los protagonistas son esas personas que van a vernos. Son esos niños en los que sembramos ilusión y esperanza y tenemos la gran responsabilidad de hacerlo lo mejor posible. Además que nunca sabes cuándo le puedes cambiar la vida a una persona. Mi yo de aquel momento, muy identificado con el ego, no entendió esas palabras. Pero años más tarde me encontraba en mi mejor momento. Acababa de tener la noche anterior el balón para definir el juego 1 de la serie contra el equipo de Guerreros y había acertado. Mi equipo contra todo pronóstico había derrotado al favorito. Al siguiente día, y pese a que di todo lo que tenía, no fue suficiente para que nos lleváramos la victoria. Salgo de las duchas del Coliseo una media hora más tarde de haber acabado el partido y me encuentro una señora mayor con su hijo.
un joven en silla de ruedas. La saludo y me dice: Diego, muchas gracias. Y yo: ¿por qué, señora? Estoy muy apenado con usted, queríamos ganar pero no lo logramos. Y ella me responde: yo no estoy acá por el resultado de este partido. A continuación me comentó: cuando comenzó la temporada vi la publicidad de que iba a comenzar el torneo profesional y decidí traer a mi hijo. El motivo es que él no quería vivir, no quería levantarse de la cama y hacer su terapia, no quería comer, estaba muy terco y desmotivado. De mal humor aceptó venir a ver los primeros partidos de ustedes y al pasar los días su actitud cambió. Un día le pregunté qué había pasado diferente en todo este tiempo para un cambio tan drástico, y más cuando había probado de todo para animarlo. Él me respondió: yo tengo que ser como el calvo, no se rinde, corre por todos los balones, no para de animar a sus compañeros, no baja la guardia aunque las cosas estén mal. Mi única respuesta en ese momento fue: gracias por venir todas las noches a acompañarnos, voy a poner toda mi parte para traer la serie de vuelta a casa. Recuerdo que lloré durante mucho tiempo en el cuarto del hotel y fue hasta ese día cuando las palabras de aquel entrenador cobraron sentido. Nunca sabes cuándo le puedes cambiar la vida a una persona y no importa si practicas deporte en el barrio o si lo haces a nivel profesional o olímpico. Siempre, siempre, siempre puedes impactar de forma positiva al mundo por medio del deporte. Y como dijo el tío de Spider-Man, todo poder conlleva a una gran responsabilidad. Quien lo entiende tiene una carrera deportiva con propósito. Resumamos entonces los 3 elementos de una carrera deportiva ganadora. Primero, es importante lograr resultados tangibles. Segundo, esos resultados tendrán mucho más poder si al final del día te sientes satisfecho y tranquilo. Y tercero, todo resultado trasciende en tu vida cuando lo compartes de alguna manera con alguien. Alguien que muchas veces no conocerás. Alguien que muchas veces no te dará nada a cambio, pero que hará que tantas horas de trabajo, esfuerzo, sacrificio y dolor físico seguramente hayan valido la pena. A continuación, levántate donde estés por un minuto, respira, ve al baño si lo necesitas, toma agua, porque esto se va a poner muy interesante. Durante mi proceso de investigación siempre tuve la curiosidad de entender el por qué el deporte causa tanta pasión en las personas. Seguro tú habrás experimentado muchas de estas cosas. Trasnochar, madrugar, invertir grandes sumas de dinero para poder competir o practicar, pelearte con alguien por algo relacionado con tu deporte, llegar tarde a algo por estar en el deporte, perderte un cumpleaños o celebraciones familiares por estar en concentraciones, competencias o viajes, dejar de comer cualquier cosa para mantenerte saludable, no salir de fiesta o no consumir alcohol para poder estar al 100%, o quizá ver deporte para apoyar o simplemente para deleitarte observando ciertas competencias que muchas veces, y sin saber por qué, despiertan en ti tanto, pero tanto interés. Un día llegó a mis manos una información que no tenía nada que ver con el deporte, pero que mi mente curiosa termina siempre transformando todo en deporte, como me suele suceder. Esta teoría era la teoría de juegos, y desde el primer momento me di cuenta que no había nada más poderoso y simple para entender por qué existen tantas formas de vivir y sentir el deporte. Esta teoría propone que toda situación en la cual existan 2 participantes se puede analizar como un juego. Entonces, por supuesto que todo deporte puede verse de esta forma. Entonces vamos a analizar 2 cosas muy importantes para que las tengas en mente. Una competencia deportiva y una carrera deportiva. Resulta que todo juego puede ser finito o infinito. Para poder diferenciarlos vamos a usar 3 factores principales. Primero, el reglamento. En los juegos finitos existe un reglamento fijo y conocido. Para que un deportista pueda participar, debe aceptar estas reglas o si no, no puede participar. De hecho, dentro de estas reglas es fácilmente identificable que existe un comienzo, una parte media y un final. Segundo elemento, el rival. En los juegos finitos el rival es conocido. Y tercero, el objetivo del juego. El objetivo de todo juego finito es ganar. Acabamos de hablar de los juegos finitos y te estarás preguntando, ¿y los infinitos? Primero, no existen reglas exactas o acordadas. Es decir, que los jugadores pueden elegir de qué forma participan en el juego. Segundo, los participantes de un juego infinito son conocidos y desconocidos, lo cual implica que el único rival con el que siempre tienes una relación directa eres tú. Y tercero, el objetivo principal del juego es seguir jugando, es decir, perpetuar el juego. Entonces te reto a partir de este momento a que escribas en tus apuntes 5 juegos finitos que conozcas y 5 juegos infinitos. Al comienzo te dije que tuvieras en cuenta una competencia y una carrera deportiva. Pues vamos a analizar ambos casos desde lo que acabamos de mencionar. Toda competencia tiene un reglamento definido, el cual debes aceptar o de lo contrario no te permiten participar.
tiene también un rival definido, que es tu oponente de turno, y tiene un objetivo específico que es ganar, y por eso tiene un fin determinado. Ahora pensemos en una carrera deportiva. Primero, cada quien elige en cómo quiere vivirla. No existen unas reglas comunes ni nada predeterminado. Dentro de una carrera deportiva existen un sinnúmero de rivales, que suelen ser obstáculos, entrenadores, otros deportistas, instituciones deportivas, desafíos, lesiones, en los que el único factor común eres tú. Las demás cosas van y vienen, pueden o no aparecer. Y por último, lo más particular de todo. Una carrera deportiva no tiene un fin determinado. Cada quien elige este final. Y de forma adicional, no es algo que se pueda ganar, y por lo tanto es algo que tampoco se puede perder. No hay ganadores ni perdedores en carreras deportivas. Si lo pensamos con mucho detenimiento, todo juego finito se asemeja a una prueba, a una evaluación en un momento determinado del tiempo. Mientras que un juego infinito se parece más a un viaje, un camino, un proceso. Uno de los ejemplos más grandes de esto son las diferentes opiniones que surgen cuando alguien se hace la siguiente pregunta: ¿quién es el mejor deportista de la historia? Nunca hay un acuerdo del 100% de las personas. Esto es porque en un juego infinito es imposible definirlo. Entonces, mira qué interesante lo que viene a continuación. Estos dos tipos pueden jugarse a su vez con dos tipos de mentalidad: la finita y la infinita. Los problemas comienzan a aparecer cuando intentamos jugar un juego infinito con una mentalidad finita. Por ejemplo, te lesionas y estás fuera por tiempo indefinido. Si aplicas una mentalidad finita te vas a frustrar, tu confianza va a bajar y te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque el simple hecho de evaluar lo que te pasó de manera finita te lleva a pensar que si no puedes participar en la próxima competencia, pues no vas a poder ganar, y esto equivale a sentirte mal, a sentirte fracasado. Por eso, al no poder hacer mayor cosa al respecto, te frustras, baja tu confianza y te sientes mal. Por otra parte, si aplicas una mentalidad infinita, esto no sucede, porque como se trata de permanecer en el juego, te enfocas únicamente en recuperarte para mantenerte. No proyectas ningún miedo futuro de lo que te podrías perder, sino que más bien te enfocas en los puntos a mejorar para que al regresar puedas mantenerte por más tiempo en el juego. En ese momento no te estresas pensando en lo que te podrías llegar a perder por un simple motivo. No hay nada que perder ni ganar. Quizá te estés preguntando, ¿y qué pasa si es al contrario? ¿Hacer parte de un juego finito con una mentalidad infinita? Pues ahí es donde radica lo más potente de esta mentalidad. Cuando aplicas la mentalidad infinita a una competencia puntual, tu enfoque no está únicamente en el resultado, sino en el camino hacia ese resultado. Es decir, en mejorar todos los días, porque será lo único que te va a poner en una mejor posición para ganar en el futuro. Y no solo eso, sino de hacerlo de forma consistente. Lo que he encontrado es que la mayoría tenemos la tendencia a vivir desde una mentalidad finita. Y es por eso que nos preocupa tanto lo que podamos llegar a perder, y mucho menos el avance, el progreso, el crecimiento. Pero esto en el deporte es equivocado por el siguiente motivo. Nunca controlamos el resultado. Te pongo un ejemplo. Eres atleta, estás corriendo la maratón. De repente tienes una ventaja considerable y parece que la ganarás. Repentinamente una persona distraída se atraviesa en la vía, no puedes evitarla y chocas. Caes al piso fuertemente. Para cuando te levantas ya el corredor que iba en la segunda posición te sobrepasa y se hace imposible ganar. Pongamos un ejemplo de los deportes colectivos. Estás jugando la final de un torneo importante de fútbol y el partido va empatado. Falta un minuto, un oponente cae en el área y el árbitro señala el punto penal. Lo revisan en el VAR y la jugada es muy dudosa, ante lo que el árbitro decide confirmar su determinación. El otro equipo anota y pierdes el partido. Estas son dos de las situaciones que nos muestran cómo no controlamos el resultado final, pese a que nuestra mente, que es miedosa por naturaleza, le gustaría poder predecir lo que pasará para sentir confianza. Pero en el deporte eso no es posible, porque es una actividad humana con muchas variables, con mucha complejidad. Puede aparecer un dolor que no esperabas, una decisión del entrenador, un oponente en su mejor día. Puedes pelearte con la persona más importante de tu vida antes de competir. Puede fallar algún implemento deportivo en un mal momento. Las condiciones del lugar donde se compite también pueden variar. Puedes lesionarte o lesionarse un oponente que tiene un nivel más alto que tú y esto quizá te entregue la victoria. Todo puede pasar y afectar el resultado y no tiene que pasar algo muy grande. Con tan solo una pequeña modificación todo puede cambiar.
Por eso es que he entendido con el tiempo que implementar una mentalidad finita solo nos lleva a frustrarnos, a que nos falte la confianza y a que en vez de tener la tranquilidad suficiente para disfrutar del deporte, nos lleva a perturbarnos y a perdernos de las inmensas oportunidades que nos brinda una actividad tan bonita. Luego de todo lo que hemos revisado hasta el momento, te hago una pregunta. ¿Definirías toda tu carrera deportiva por lo que pase en una sola competencia? ¿Qué es más importante para ti? ¿Lo que pase en una competencia particular o lo que suceda a lo largo de tu carrera deportiva? A la mente le encanta pensar en que tu realización, tu felicidad o tu tranquilidad pueda depender de que ganes una competencia en particular. Porque de esta forma, cuando la logres, pues todo se acabará y habrá cumplido su único objetivo, que es sobrevivir. Pero si alguna vez has ganado, te habrás dado cuenta que la emoción a lo mucho te dura un rato, unas horas, unos días en el mundo más optimista. ¿Y luego qué? Pues seguro te fijarás otra meta y luego otra y otra. Es un proceso que no tiene fin. Es por eso que implementar una mentalidad infinita te brinda las mayores posibilidades de tener una carrera deportiva, con resultados, con satisfacción y con propósito. Y esto te lo puedo resumir en un concepto. Cuando implementas una mentalidad infinita, logras algo que con la mentalidad finita no se nos pasa ni por un segundo por la cabeza. Implementar la mentalidad infinita te lleva a hacer mejor a tu deporte. Y es por eso que obtienes más resultados, logras una satisfacción más profunda y logras contribuir con algo más grande que tú. Es lo que te permite mantenerte en el proceso, levantarte a diario para seguir entrenando, levantarte luego de una derrota, compartir con tus seres más queridos y en armonía con tu deporte. No desmotivarte en aquellos días en los que las cosas se ponen bien difíciles. Confiar en ti mismo cuando suba la presión, mantener la concentración en aquellos momentos en los que te desenfocas y llevarte al límite de tus capacidades. No es que ya no se tenga miedo, sino que a tu mente la domina la voz del ganador. Por eso se te facilita atravesar el miedo y arriesgarte. Y en todo ese proceso es inevitable que lleguen las victorias, las medallas, los trofeos y todo ese tipo de situaciones que en un juego finito se pueden ganar. Es por todo lo anterior que cuando implementas una mentalidad infinita, cualquier clase de victoria es posible. Aunque la mente promedio la vea imposible, muchos estarán preguntando, pero ¿se nace con eso o se puede aprender? Por experiencia propia te digo que no se nace con eso, se aprende. Por años experimenté frustración, lo cual me llevó a criticar, a sufrir, a lamentarme, a la pereza, a aplazar lo importante, a la depresión y muchas otras situaciones que en lo único que se manifestaban era en que no podía llevar mis resultados al límite de mis posibilidades. Cuando conocí toda esta información y que hoy estoy acá compartiéndote para simplemente decirte que existe una forma de que cualquier persona la pueda aprender, todo cambió. Y pasé de ser alguien de quien no se esperaba mucho a alguien que cumplió sus sueños en el deporte y que se llevó más allá de los límites que jamás se imaginó. La pregunta que surge ahora es, ¿y cómo se puede instalar esto en un deportista? Si desde el episodio anterior aprendimos que quien guía nuestro comportamiento es el subconsciente y que instalar una nueva mentalidad es una de las dificultades más grandes que vive un deportista, porque en general todo el tiempo estamos hablando con el consciente, quien no toma las decisiones y por ende no define directamente nuestros resultados. Por eso, antes de contarte de qué manera vas a instalar esa clase de mentalidad, permíteme mostrarte la clase de resultados que puede obtener un ser humano cuando implementa esta información. Un día estábamos en clase con mis estudiantes y uno de ellos pidió la palabra para hablar de su experiencia implementando este tipo de mentalidad y mira lo que nos dijo. Quien se enfoca en las oportunidades empieza a ver oportunidades por todo lado. Dime, Jorge. Buenas noches, profe, ¿me escucha? Sí, ahí te escuchamos. Quería compartir algo de lo que acaba de decir. Antes de este curso tenía esa mentalidad de decir que no hay las oportunidades, que mil y una excusas. Desde que no tenía cachos, porque no tenía tenis, no me compraban, no me apoyaban. Y entonces empecé a pensar, con este curso me di cuenta, de que en vez de ver los obstáculos que te da y que tienes, empieza a buscar soluciones. Y entonces dije, si no tengo todo lo que necesito, no tengo unos tenis, no tengo una pelota, no tengo esto, no tengo el otro, trabajaré para conseguirlo, y en vez de encerrarme en no puedo, no hay oportunidades, en trabajar para hacerlo. Y entonces ahí fue cuando dije, no, tengo que buscar un trabajo y tengo que buscarme las oportunidades.
Y empecé a trabajar todo un mes, todo este mes, y me pude comprar mis cachos, mi tenis, mi pelota, conos, escalería, muchas cosas que antes por esa mentalidad no las tenía y me la pasaba saboteándome y diciendo no se puede. Y igual ahorré y casi todo mi sueldo lo gasté en equipo para entrenar por mi cuenta, y ahora está juntando para irme a inscribir a algún club o ver la manera de ya estar en algún club y tener más oportunidad. Y entonces fue algo en que cambia tu punto de vista de ver las cosas, de las oportunidades, y me di cuenta que las oportunidades me las puedo dar yo mismo y no requiero que alguien me las dé. Tremendo, me dejaste sin palabras, brutal. Sigue adelante. Escuchar a este muchacho me da para pensar que si él pudo aprender a dar lo mejor de sí mismo en medio de tantas condiciones difíciles, todos podemos superar nuestros propios límites si implementamos la mentalidad apropiada. Cuando lo conocí no tenía guayos, no tenía balón, no tenía equipo, solamente se quejaba de los problemas del deporte. Fue maltratado incluso por un entrenador. Y luego de transformar su mentalidad, tomó las riendas de su vida y en estos momentos está probándose en las divisiones inferiores de un equipo profesional. Por eso, para que veas cómo se puede instalar una mentalidad infinita en tu subconsciente, permíteme contarte una historia. Resulta que estaban hablando el abuelo y su nieto. El abuelo le dice al nieto, ¿quieres que te cuente una historia? El nieto le dice, por supuesto, abuelo. Esta es la historia de una guerra entre dos lobos. Un lobo es malo y el otro lobo es bueno. El malo representa la rabia, la envidia, los celos, el arrepentimiento, la codicia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, las mentiras, el ego y todos los sentimientos destructivos del ser humano. El bueno representa la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la amabilidad, la empatía, la compasión, el optimismo, la alegría y todos los sentimientos positivos del ser humano. En esos momentos el nieto le pregunta al abuelo, luego de pensar en los dos lobos, abuelo, ¿y cuál de los dos lobos gana la guerra? El abuelo a continuación le responde de una manera muy simple. El lobo que gana es el que alimentas. ¿Qué nos quiere decir esta historia? Tu mente tendrá siempre dos voces en estado latente, la voz del ganador y la voz del perdedor. La voz del ganador es la que alimenta la mentalidad infinita y la voz del perdedor es la que alimenta la mentalidad finita. La voz del ganador está representada por todos los pensamientos que te conducen a crecer como deportista y a hacer mejor a tu deporte. La voz del perdedor hace lo opuesto. La voz del ganador te lleva a prestar atención a encontrar en cada situación algo que ganar, es decir, crecimiento, aprendizaje, impacto, mejoría, ayuda, contribución. La voz del perdedor es la voz del miedo, que te hace enfocarte todo el tiempo en lo que podrías perder en cada situación. La voz del ganador es la que te lleva a mejorar tus resultados, a tener más satisfacción y a tener una carrera con propósito. La voz del perdedor es la que te lleva a obsesionarte con ganar, sentir intranquilidad permanente y a tener una carrera en la que siempre te queda la sensación de que algo te falta. La pregunta sería, ¿a qué se refiere esta historia con que gana el que alimentamos? Existen principalmente tres cosas con las que alimentamos estas voces que son las que reprograman el subconsciente. Primero, nuestro lenguaje. Todo lo que te dices a ti mismo y lo que le dices a las demás personas de forma constante está instalando cosas en tu subconsciente. Ejemplo, antes de la competencia piensas, ¿qué va a suceder si pierdo? Si las cosas no me salen, voy a defraudar a todo el mundo. Luego pierdes y el primer pensamiento que se te viene a la mente es, si sigo así, no voy a lograr lo que quiero, voy a fracasar. Lo que entiende tu subconsciente es que la palabra fracaso es lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque de tanto que te lo repites, lo afianzas en tu cerebro como el sentido de lo que es verdad, ya que tu mente no tiene la capacidad de diferenciar lo bueno de lo malo, tan solo aprende por repetición. Puede que tú tengas o no este tipo de pensamientos, aunque no sean exactamente los que pasan por tu mente en este instante, estoy seguro que en tu forma de comunicarte contigo, es decir, la ayuda de pensamientos que tienes todo el tiempo y lo que dices acerca de otras personas, hay una gran oportunidad de cambio que quizás hasta el momento no hayas hecho consciente y que bloquean el hecho de que des lo mejor de ti mismo o de ti misma. ¿Y sabes por qué lo sé? Es muy simple. Todo ser humano tiene un ego. Aunque en la mayoría de los casos no nos hayan ayudado a identificarlo o a trascenderlo, el ego es la fuente de toda esta basura mental que lo único que hace es alimentar al lobo malo, la voz del perdedor.
Si asististe al episodio número 1 recordarás que hablamos acerca de cómo los pensamientos definen el cómo te sientes, es decir, las emociones, y de cómo las emociones condicionan tus acciones. Bueno, el segundo elemento está dado por las acciones. Toda acción repetida la cantidad suficiente de veces también tiene el poder de reprogramar al subconsciente. Lo interesante de todo esto es que esta serie de hábitos la mayoría de veces no los detectamos y bloquean nuestros resultados sin darnos cuenta. Ejemplo, tu oponente tiene una conducta antideportiva contigo, ante lo cual te molestas y le respondes con una mala palabra. Otra conducta del mismo estilo o simplemente con pensamientos negativos en tu mente. ¿Qué le dice esta respuesta a tu subconsciente? Cada vez que las cosas no salen como quiero, pierde el control. Y es la situación externa quien tiene el control, no yo. Ante esto la mente se pone muy feliz. ¿Por qué? Porque no tiene que hacerse cargo de nada. Así ahorra energía y cumple su objetivo de sobrevivir. Siempre el problema es exterior. Por lo tanto, el exterior es quien tiene que cambiar, no uno mismo. Y de esta forma pierdes todo sentimiento de confianza. Porque ¿para qué tenerla si quien define lo que pasa siempre es alguien más? Por último, el tercer mecanismo para reprogramar el subconsciente se llama atención. Hay una frase que me gusta mucho que dice: en donde pones tu atención, ahí se va tu energía. Me atrevería a decir que el 99% de los deportistas no se ha dado cuenta de que puede mejorar a qué le presta atención y por cuánto tiempo es capaz de prestarle atención. Nacimos en una era donde el celular y los dispositivos electrónicos han revelado que en general todos los seres humanos carecemos de enfoque. Actualmente no resistimos una charla de 5 minutos sin que nuestra mente vuele al pasado o al futuro. No aguantarnos sentarnos a la mesa con nuestros seres queridos sin que nos inunde la necesidad de ver el celular o de pensar en lo que pasó aquel día, ayer, o en lo que pasará tal vez mañana. Estar distraído se ha vuelto tan normal que es raro encontrar a alguien que te escuche en total presencia, sin que intente interrumpirte para expresar todo lo que su mente quiere decir. Estamos en una era en la que somos especialistas en acelerar, pero no en desacelerar. Y por eso es que nos la pasamos muchas veces estresados y afanados y a veces ni siquiera sabemos por qué. Todo lo anterior en el deporte es un gran obstáculo si quieres aprender a dar lo mejor de ti mismo, porque todo el tiempo estás dejando energía en el camino, por el simple hecho de que tu mente y por lo tanto tu atención está acostumbrada a estar volando a todos lados. Tu subconsciente, al ver que la distracción está presente todo el tiempo, aprende que es lo normal. Y cuando necesites en competencia o entrenamiento poner atención al máximo de tus capacidades, no podrás. Si te la has pasado practicando completamente lo opuesto todos los días de tu vida, acabamos de hablar acerca de la capacidad de mantener la atención. Pero si habláramos de a qué prestarle atención, te aseguro que si revisas un día de tu vida, te darás cuenta de que pasaste horas y horas y horas en cosas que si fuera el último día de tu carrera deportiva jamás harías. Y que con seguridad te alejan de tus sueños deportivos, pero que quizá ni te has dado cuenta de que los repites a diario, todo el tiempo. Para darte cuenta de esto, simplemente basta con que hagas un ejercicio. Pregúntate el día de hoy, ¿cuántas veces entraste en el estado de flujo? ¿Cuántas actividades disfrutaste? Tanto que el tiempo parecía detenerse. ¿En cuántas te diste la oportunidad de conectarte a un nivel superior en el que la mente no estaba ahí llenándote de pensamientos, sino que pudiste vivir de manera intensa y consciente cada segundo, sin necesidad de estar recordando el pasado o imaginando el futuro? Si lo comparas con la totalidad del día, son muy pocos los momentos o tal vez ninguno, ¿verdad? Para finalizar, hagamos un resumen de cómo puedes reprogramar tu subconsciente. Primero, el subconsciente se reprograma cuando cambia tu lenguaje, es decir, tu forma de relacionarte contigo mismo y con los demás. Segundo, el subconsciente se reprograma cuando cambian tus hábitos, es decir, toda acción que realizas de manera automática y repetitiva. Y tercero, cuando reprogramas tu capacidad de enfoque, que es la que te lleva a entrar en estado de flujo al poner toda tu atención en lo que realmente es importante en el camino de alcanzar esos resultados que tanto quieres. Por supuesto, eliminando todas las distracciones que solo retrasan tus resultados. Cuando dominas estos tres procesos, tienes el poder de instalar la mentalidad infinita en tu subconsciente y es ahí donde llegan las victorias, la satisfacción y la realización de tu propósito en el deporte. Hasta este momento conseguí explicarte de la manera más clara posible la clase de mentalidad que te permitirá obtener todo lo que te propongas en el deporte y la manera básica de instalar esta mentalidad en tu subconsciente. Mi experiencia me dice que es muy posible que hayan deportistas que estén interesados en una solución muchísimo más completa y profunda, es decir, en una guía paso a paso para poder hacerlo de la manera más efectiva.
Por eso permíteme decirte que he desarrollado esa solución para ti y esta solución se llama Mentalidad Ganadora Pro y voy a abrir inscripciones a este entrenamiento muy pronto. Pero por el momento no quiero profundizar en esta solución porque apenas vamos en la mitad de este desafío y ya habrá tiempo de hablar de eso en los próximos días. Por lo pronto, pienso que es muy importante que revisemos lo que llevamos hasta este momento en el desafío. En el primer episodio hablamos cómo es posible que un deportista obtenga triunfos extraordinarios sin importar su estado actual. Además hablamos cómo el impacto de la mente en ese proceso es determinante y por último hablamos acerca de los errores más comunes que te están alejando de ganar. En el episodio de hoy detallamos los puntos esenciales de una carrera deportiva con resultados, satisfacción y propósito. Luego profundizamos en la mentalidad infinita que te va a permitir lograr esta clase de carrera deportiva y por último hablamos de las 3 formas en cómo puedes instalar esta clase de mentalidad en tu subconsciente. En el siguiente episodio te voy a explicar cada uno de los pasos que vas a poder recorrer en tu camino a obtener una mentalidad ganadora. Mientras llega ese episodio, no olvides hacer 3 cosas. Primero, asegurarte de ver los 2 episodios anteriores y el en vivo que realizamos el día martes. Segundo, entrar a la comunidad y dejarme todo lo que estás pensando en la discusión que se llamará ¿Qué estás pensando luego del episodio 2? Y tercero, déjame todas tus preguntas para asegurarme de que toda la información está muy clara para ti, para que de esta manera estés preparado para el próximo episodio. Muchas gracias por asistir a este segundo episodio, te veo en el siguiente. Un abrazo.